Buenos días, mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec. En este vídeo vamos a ver cómo manejar esta sencilla calculadora, esta sencilla hoja de cálculo que nos ayudará a realizar los cálculos de caudales totales y simultáneos en las instalaciones de suministro de agua fría y agua caliente a los edificios. Veremos cómo realizar cálculos individuales utilizando el procedimiento de toda la vida, que se ha utilizado siempre en los manuales de fontanería con la simultaneidad obtenida de la normativa francesa y que forma parte de muchas ordenanzas municipales concebidas en torno a los años 80. Y veremos cálculos un poco más actualizados en base a la norma UNE 149-201, que nos abre el abanico de posibilidades de cálculos simultáneos de distintos tipos de instalación, no solo de viviendas, sino de aeropuertos, estaciones, gimnasios, etc. Veremos los cálculos individuales por un lado utilizando ambos métodos y veremos también cómo realizar los cálculos comunes. Por ejemplo, veremos el cálculo simultáneo común del caudal en un edificio compuesto por distintos tipos de viviendas y cómo podemos resolver con un método más actual como es el de la norma UNE estos cálculos de los caudales simultáneos comunes. Bien, pasemos a ver esta hoja de cálculo que tiene cuatro posibles cálculos. Los dos de arriba, los cálculos de toda la vida, dijéramos, cómo calcular los caudales individuales y comunes de un edificio de viviendas. Y luego cálculos individuales y comunes en base a la norma UNE 149-201 de febrero de 2008. Comencemos por un cálculo individual realizado con la metodología tradicional. Pulsemos sobre este icono y accedemos a la siguiente hoja. Tenemos para hacer cálculos simultáneos de distintos tipos de vivienda, cálculos cuyos totales se arrastrarán a la siguiente hoja de cálculo para realizar un cálculo común si nos interesa. En esta hoja de cálculo podemos realizar cálculos para cuatro tipos de viviendas. Tenemos una vivienda tipo A. Si nos movemos con la barra horizontal, vemos que tenemos una vivienda tipo B más a la derecha, una tipo C y una vivienda tipo D, donde en cualquiera de ellas deberemos de definir los caudales de cada tipo de aparatos, los números de aparatos a instalar. Ya tenemos colocados los caudales mínimos que nos exige la tabla 2.1 del DBHS4 del código técnico y iremos obteniendo los caudales totales. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, tengamos una vivienda tipo A que dispone de dos lavabos, lo podemos dejar así, en vez de dos duchas vamos a poner una ducha y una bañera de más de 1,40 m, dos bidets, dos inodoros con cisterna. Observamos que hace un doble cálculo. Por un lado calcula los caudales totales y posteriormente hará los simultáneos de la instalación de agua fría sanitaria, y por otro lado en la zona de la derecha lo está haciendo para el agua caliente sanitario. Observamos que en el caso de aparatos que no precisan de toma de agua caliente no realiza ese cálculo, como es el caso del inodoro con cisterna. Sigamos, pongamos que tenemos un fregadero doméstico, un lavavajillas doméstico, un lavadero y una lavadora doméstica. Pues lo dejamos así. De tal manera que si observamos en la parte inferior tenemos un caudal total de agua fría en litros por segundo de 1,85 litros segundo. Con este caudal y en el viejo reglamento de fontanería se seleccionaban los diámetros de toda la instalación, derivaciones individuales a los aparatos, montantes, tuberías comunes en función del número de viviendas, etcétera, etcétera. La nueva metodología que ha impuesto el Código Técnico de la Edificación nos obliga a obtener los caudales simultáneos y realizar un dimensionamiento de las tuberías para comprobar que a los puntos de consumo nos llega el caudal que deseamos con la
presión mínima necesaria. En este caso tenemos 1,85 litros segundo y de agua caliente tenemos 1,01 litros segundo, caudal total instalado. Debemos de darle una simultaneidad. Esta se le daba en función del número de aparatos. En el caso de agua fría, 12 aparatos, con lo que tenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,30. En la parte de agua caliente, 10 aparatos, coeficiente de simultaneidad 10,33. Bajamos un poquito más, de tal manera que el caudal simultáneo de esta vivienda tipo A en la instalación de agua fría sanitaria es 0,56 litros segundo y en la parte de ACS 0,34 litros segundo. Incluso hace un pequeño predimensionamiento del diámetro interior a instalar en la tubería en función de la velocidad. Este valor de 0,56 será arrastrado a la siguiente hoja de los cálculos comunes por si queremos dimensionar una instalación común con 10 o 12 viviendas tipo A o tipo B, etcétera, etcétera. Vamos a realizar otro cálculo para utilizar en la hoja de cálculos comunes. Vamos a una vivienda tipo B que tenga, por ejemplo, un lavabo, una ducha, vamos a ponerle un bidet, un inodoro con cisterna y los 4 aparatos del local húmedo de la cocina: fregadero, lavavajillas, lavadora y lavadero. En este caso tenemos un caudal total de agua fría de 1,25 litros segundo, caudal total instalado, 8 aparatos, coeficiente de simultaneidad 0,38, y si bajamos un poquito tenemos un caudal simultáneo de 0,47 litros segundo que se arrastrará por si queremos hacer cálculos a la parte de cálculos comunes. Y en la parte de agua caliente tenemos un caudal total instalado de 0,68, para 7 aparatos tenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,41 y un caudal simultáneo de 0,28 litros segundos. Bien, veamos, volvamos a la hoja anterior y accedamos ahora a realizar un cálculo común de este edificio. Hemos calculado los caudales simultáneos de cada vivienda, hemos calculado de viviendas tipo A y tipo B. Vamos a calcular, por ejemplo, caudales simultáneos de los tubos de alimentación a todas estas viviendas. Accedamos en los cálculos comunes y podemos realizar en la parte superior bien indicada cálculos de agua fría y en la parte inferior cálculos de agua caliente. Tengamos, por ejemplo, 10 viviendas de tipo A, el caudal 0,56 litros segundo, viene del cálculo que hemos realizado anterior, 10 por 0,56, caudal total 5,58, con los redondeos que va realizando la hoja. Coeficiente de simultaneidad 0,26, obtenido para 10 viviendas del tipo A. 0,26 por 5,58, 1,47 litros segundo, es el caudal común para esas 10 viviendas tipo A. Si tenemos 5 viviendas tipo B, al caudal simultáneo que hemos obtenido de agua fría de 0,47 litros segundo, tenemos un caudal total instalado de 2,36. El factor de simultaneidad, en este caso si son para 5 viviendas, es un poquito más alto, 0,40. El caudal simultáneo de las viviendas tipo B es 0,94. Y tenemos ceros en las viviendas tipo C y tipo D porque no hemos introducido datos. Tenemos un caudal total del edificio en la parte de agua fría para un caudal simultáneo de las viviendas tipo A de 1,47 más 0,94, 2,42 litros segundo. Bueno, ya hace el predimensionamiento del diámetro interior de esa tubería en función de la velocidad. Veamos en la parte de agua caliente. Tenemos 10 viviendas tipo A 0,34, 3,37 litros segundo. Él juega en las celdas con todos los decimales, únicamente
coloca 2 decimales. Por eso a veces vemos algún valor que no es exactamente el mismo, pero es porque él está jugando con todos los decimales para ofrecer un resultado lo más exacto posible. Para 10 viviendas el coeficiente de simultaneidad 0,26, para un caudal total de 3,37 por 0,26, 0,89 litros segundo. En el caso de las viviendas tipo B, 5 viviendas, cada una con un caudal simultáneo de 0,28, nos da un caudal total de 1,39 litros segundo. Por 0,40, que es el coeficiente de simultaneidad para 5 viviendas, 0,56 litros segundos. El caudal total del edificio para el ACS es igual a 1,44 litros segundo, como la suma de los caudales de las viviendas tipo A y los caudales de las viviendas tipo B. Pues así es como podemos realizar los caudales individuales y comunes en el caso de viviendas utilizando la normativa tradicional, que, como les indicaba, viene en las distintas ordenanzas municipales si estas no están muy actualizadas. Veamos ahora cómo podemos hacer el cálculo en base a la norma UNE 149-201. Pues accedamos a ese cálculo. Cálculo caudal simultáneo individual utilizando la norma UNE 149-201 de febrero del 2008. Debemos de introducir la tipología, el número de aparatos, caudales que componen esta vivienda, este local, este recinto en el que queremos calcular el caudal simultáneo. Por ejemplo, tengamos 2 lavabos, tengamos una ducha, tengamos una bañera de más de 1,40 m, 2 bidets, 2 inodoros con cisterna y los 4 aparatos domésticos: fregadero, lavavajillas, lavadero y lavadora. Vamos a eliminar el grifo aislado. Esta instalación tiene un caudal de agua fría de 1,85 litros segundo y un caudal de agua caliente de 1,01 litros por segundo. Vamos a aplicarle la simultaneidad en base a la norma UNE 149-201. Podemos introducir la tipología de la vivienda, vecinas, en este caso viviendas. Es pretensión que al seleccionar la tipología se nos seleccionen los caudales de agua fría y agua caliente. De momento debemos de seleccionarlos de esta tabla que está en la parte de la derecha. Veamos esta tabla de la parte de la derecha. Tenemos para diferentes tipos de edificio, en función de el caudal unitario y el caudal total, los valores A, B y C que ponderarán, que utilizaremos para el cálculo del caudal simultáneo. En este caso tenemos edificio de viviendas, seleccionamos la tipología, observamos la zona de viviendas. Para un caudal total de menos de 1 litro por segundo y con un caudal unitario del aparato que necesita un mayor caudal mayor de 0,5, los posibles coeficientes serían A, B y C, serían A1, B1, C0. En el caso que nos ocupa, tenemos un caudal de agua fría de 1,85. Estos no nos sirven. Debemos de seleccionar una de las 2 filas, la primera o la tercera, donde tenemos para un caudal total de menos de 20 litros por segundo. Y debemos de fijarnos, la diferencia está en el caudal unitario. Si tenemos algún aparato que precisa más de 0,5 litros segundo, seleccionaremos los valores A, B y C de la fila tercera, o como en este caso, que ningún aparato tiene un caudal unitario, ningún aparato sanitario de más de 0,5 litros segundo, en este caso seleccionamos los valores de la primera fila, en la que A valdrá 0,682, B
0,45 y C menos 0,140. Introducimos esos coeficientes en esta zona de aquí, de la derecha, los coeficientes de AFS, 0,682 el A, el B 0,45, el C menos 0,140. Para el agua caliente tenemos los mismos coeficientes, el caudal es similar, mayor de 1 y menor de 20 y ningún aparato de más de 0,5. Los coeficientes son los mismos. Así, aplicando la expresión que viene en la norma UNE, el caudal simultáneo de agua fría es igual a 0,76 litros segundo y el caudal simultáneo de agua caliente 0,55 litros segundo. Bien, podemos volver a la página inicial pulsando esta flecha o bien movernos por las pestañas que tenemos por la parte inferior. Veamos cómo podemos realizar un cálculo de una instalación común utilizando esta norma UNE 149-201. Para ello seleccionamos este icono de aquí. Cálculo del caudal común simultáneo total utilizando la norma UNE 149-201. Primeramente deberemos de haber seleccionado el tipo de aparatos de las viviendas A, B y C de la hoja que hemos visto anteriormente. Veámoslo otra vez. Aquí. Accediendo por esta parte, seleccionamos el caudal total instalado, los aparatos de las viviendas tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Únicamente que no seguiremos el cálculo por aquí, sino que nos quedamos con el caudal total instalado de la vivienda tipo A, 1,85 litros segundo. Si miramos la vivienda tipo B, caudal total instalado de la vivienda tipo B, 1,25 y los correspondientes caudales de agua caliente, en función de los tipos de aparatos instalados. Volvamos atrás, caudal común. Entonces utilizamos esa parte de la tipología de las viviendas. Caudal de agua caliente, de agua fría de las viviendas tipo A, 1,85, de las viviendas tipo B, 1,25. Simplemente los ha traído de la otra hoja de cálculo aquí. Caudales, en este caso, no simultáneos, sino que nos interesa el caudal total, porque la norma UNE 149-201 hace el cálculo en función del caudal total instalado y le aplica unos coeficientes a través de una fórmula. Tengamos, por ejemplo, 10 viviendas tipo A y 5 viviendas tipo B. Caudal total instalado de agua fría, 18,5. Caudal total instalado de agua fría de las viviendas tipo B, 6,25. 18,5 más 6,25, 27,75. Y igual cálculo para el agua caliente. Sumamos todos los totales. Total, en el edificio, en la parte de agua fría sanitaria, tenemos un caudal total instalado de 24,75 y un total de caudal instalado en la parte de agua caliente de 13,5. Sobre estos valores será sobre los que aplicaremos los coeficientes que hemos visto anteriormente, A, B y C, expuestos en la norma UNE 149-201. En este caso tenemos viviendas y si nos fijamos en los coeficientes A, B y C de la instalación de agua fría, en la que tenemos un caudal de 24,75, nos tenemos que ir a la cuarta fila para el tipo de edificio viviendas. Caudal total instalado más de 20 litros segundo. Sin límite, nos da igual el caudal unitario. Los valores: A es igual a 1,700, B es igual a 0,210 y C es igual a menos 0,70. Valores, coeficientes A, B y C que introducimos en esta zona para calcular el caudal simultáneo de agua fría. En este caso, para un caudal total instalado de 24,75, aplicando estos coeficientes correctores, nos queda un caudal simultáneo de agua fría de 2,64.
Ya observamos que al utilizar distintas metodologías, el caudal simultáneo no es el mismo. Esto es lógico. Distintos métodos de cálculo, distintos resultados. Ya corresponde al proyectista elegir cuál es el idóneo para la instalación, o bien el más desfavorable, o el que venga en las normativas municipales, o quizás esta metodología descrita en la norma UNE simplemente por ser más actual y distinguir mayores tipos de edificios. En la parte de agua fría tenemos un caudal de 13,5, un caudal de menos de 20 litros segundo. Entonces utilizamos la fila 1 o la fila 3 de viviendas. En este caso ningún aparato sanitario precisa más de 0,5 litros segundo. Seleccionamos los coeficientes de la primera fila. A es igual a 0,682, B es igual a 0,45, C es igual a menos 0,140. Introducimos esos valores en estos coeficientes A, B y C que nos van a ponderar un caudal simultáneo de agua caliente de 2,06 litros segundo. Bien, pues esto es todo. Espero que esta hoja de cálculo, esta calculadora de caudales, sea de utilidad en vuestros diseños y en vuestros cálculos de agua fría y agua caliente sanitaria. Muchas gracias por vuestra atención.